Hola, mi nombre es Bernardo Vargas y les doy la bienvenida a Éxitos en Manufactura. Este es nuestro cuarto programa de la serie. Les recuerdo, Éxitos en Manufactura es el programa donde veremos que todos los días podemos alcanzar el éxito en función de el trabajo arduo diario, ir siempre detrás de nuestros objetivos. Obviamente tratando de salvar los obstáculos que se nos van presentando, vencer los retos, y siempre aprendiendo de los errores y de las pequeñas derrotas que vamos teniendo día a día. Bueno, pueden ser pequeñas o grandes, ¿sí? Fracasos. Siempre aprendiendo, porque nosotros sabemos que no hay fracaso como tal, siempre y cuando tengamos aprendizaje. Si aprendemos y si nos preparamos correctamente con un nuevo plan para contrarrestar ese efecto que tuvimos pues en ese obstáculo que se nos presentó, entonces eventualmente llegaremos al éxito. Y entonces pues para eso tenemos las estrategias, las herramientas, los sistemas, las tecnologías y los métodos estructurados que les estaremos recomendando utilizar aquí en función de las experiencias exitosas que nosotros hemos tenido, pero que estamos seguros pueden aplicar en cualquier industria, en cualquier planta, inclusive en cualquier negocio, en cualquier comercio. Esto no está privado solamente a las fábricas. Tuve el comentario de algunas personas que tuvieron el tiempo de ver nuestros videos, y eso es algo que me llamó la atención y que quería comentar. Las experiencias que tenemos aquí pueden ir desde una empresa que fabrica galletas hasta una empresa que fabrica chasis para carro, como existen aquí en Monterrey, ¿verdad? O puede ser desde una empresa aeroespacial hasta una empresa que empaca café. Entonces, porque nosotros estamos más enfocados en el sistema, ¿sí? En la estructura, en la tecnología, en las herramientas de análisis, en la disciplina para el trabajo, para la toma de datos, ¿sí? Entre otras cosas, para la ejecución de los programas de trabajo, de los sistemas. O sea, eso es lo que con el día a día te lleva a encontrar las áreas de mejora y eventualmente te lleva a pasar tus métricos y después obviamente ya a tener éxito tras éxito y finalmente pues lograr el éxito final que se estaba buscando en ese proyecto o en esa planta, ¿no? Entonces, bueno, quiero a manera de resumen o de sumario de los últimos 2 capítulos donde presentamos el caso de la planta de fabricación de cables. Quiero solamente hacer el resumen. Bueno, lo que hicimos primero fue establecer medidas de contención, ¿sí? Vimos que como una de las causas raíz tuvimos que los diseños realmente tenían deficiencias, que los requisitos del cliente no estaban bien aplicados a través de todos los procesos de la planta. Entonces aplicamos el famoso QFD, ¿sí? La inspección al final del proceso de producción, la inspección final, que se le llama tradicionalmente, la reforzamos, establecimos los requisitos del cliente ya revisados, de tal manera que estábamos checando siempre lo mismo, manzanas con manzanas, peras con peras, y eso nos dio la clave, la llave para poder ir poco a poco estableciendo medidas, primero de contención para ir reduciendo y después desapareciendo las fallas que encontramos. En los clientes encontramos que muchas de las fallas eran estéticas, entonces eso nos permitió resolver los problemas más rápidamente, y ya posteriormente las siguientes
medidas importantes que tomamos pues fueron la mejora en el proceso, involucrar a los operadores en la autoinspección. Esto en paralelo, mientras íbamos reduciendo las quejas de los clientes, íbamos trabajando con los operadores en la autoinspección y estableciendo herramientas poderosas como el control estadístico de proceso, conectado con los instrumentos de medición, involucrando a la gerencia para que pudieran ver al tiempo real el control estadístico de proceso, conocer la calidad de la planta, tomar acciones de forma inmediata, ¿sí? Lo que le llaman la calidad en el momento, y estrategias como go to the source, que significa ir a la fuente del problema, allá con el operador, el ingeniero de calidad, el ingeniero de proceso, el departamento de producción, etcétera, a apoyar para resolver el problema en el momento y no dejar que el problema se expanda. Entonces, todo este tipo de medidas nos ayudaron a reducir las quejas de los clientes de forma tremenda. Llegamos a tener, en cuanto a inspección en el proceso y en producto terminado en su conjunto, ya llegamos a menos de 5,000 partes por millón, que era lo que antes teníamos de quejas de clientes. Y las quejas de clientes las bajamos en promedio a 2,200 partes por millón en ese año, ya después de haber implementado las mejoras. Entonces esos fueron logros muy sustanciales, los cuales ayudaron posteriormente. Por eso estoy haciendo este resumen. ¿A qué ayudaron? A que llegaran más clientes a la planta. ¿Por qué? Porque al tener menos quejas, se liberan recursos, ¿sí? Y al tener menos quejas, pues tenemos siempre una historia positiva que contar a los nuevos clientes. Entonces, en ese tiempo había un boom de demanda por cables electrónicos y sobre todo cables de red. Entonces, pues llegaron compañías americanas pidiendo maquila de cable de red. Y esa fue la decisión que tomó la planta, estableció una nueva línea de producción para cables de red de exportación. Y bueno, en paralelo también íbamos trabajando nosotros en las aprobaciones que se requerían en los laboratorios americanos. Todo esto pues obviamente siguiendo los patrones del QFD, de requerimientos del cliente, establecer controles de proceso en cada estación. Esto nos permitió, como ya teníamos esa experiencia, nos permitió irnos mucho más rápido con las aprobaciones y logramos las aprobaciones que necesitábamos de los laboratorios americanos muy rápido. Y el volumen, pues prácticamente para el año, yo llegué ahí en el año 92, para el año 94 se había cuatruplicado. O sea, nosotros empezamos con un 25%. Y el volumen se fue después al doble, luego al triple y luego al final, o sea, lo que era el 100% cuando llegó ese año de 1994, ¿verdad? Bueno, entonces, esa fue una gran historia de éxito porque aparte los métricos de la planta, los números para empezar dejaron de ser rojos en lo que respectaba a utilidad, ahora pasaron a ser negros. Y pues ya se empezó a hacer una muy buena utilidad que llegó a... No llegamos a 2 dígitos, pero sí llegamos a 8.5%, 9%, lo cual era pues algo insólito. Y todo eso vino por el círculo virtuoso que se hizo. Nuevos productos, nuevo margen, no quejas, bajo scrap. Entonces, todo lo que antes era scrap, tiempo muerto, todos los tipos de merma que yo ya les había comentado anteriormente, pues ahora se volvieron utilidad. Esa es la maravilla de conocer las 7 mermas y saber, tener el expertise, o como dicen en francés, el savoir-faire, para controlar esas mermas primero, desaparecerlas, y entonces esas mermas las tornamos utilidad, ¿sí? Pero eso se da con la experiencia y sobre todo la persistencia en usar las herramientas correctas. Mucha gente suelta las herramientas, deja de usar el Six Sigma, no le gusta el Lean Manufacturing, pues porque a las personas en general pues no nos gusta la disciplina.
no nos gusta los ambientes estructurados. Y sobre todo, no nos gusta pensar. Porque el cerebro es un músculo. Entonces, usarlo duele. Y entonces, aquí en este programa, vamos a ir viendo cómo pensar no es tan difícil. Y si seguimos las recomendaciones y usamos las herramientas que yo en mi carrera profesional he comprobado que funcionan, a ustedes no tienen por qué no funcionarles. Se los aseguro. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con el caso de éxito, porque recuerden, este programa se llama Éxitos en Manufactura. Mi nombre es Bernardo Vargas. El caso de éxito número 2. Esta es planta de arneses en Monterrey. Así se llama. Una vez que tuvimos esa etapa de éxito allá en el estado de Querétaro, yo afortunadamente paso a ser superintendente de calidad. Pues a raíz de todos esos logros que tuvimos, pues a mí me promueven primero de ingeniero, luego supervisor y luego superintendente de calidad. Entonces aquí me ofrecen un trabajo de gerente de calidad. Y yo pues llego a la ciudad de Monterrey, acepto el trabajo, voy a la ciudad de Monterrey. Y entonces yo a esta empresa yo les había hecho algunos trabajos de automatización de equipos de pruebas para cables de electrónicos, precisamente redes. Ahí en los fines de semana yo venía a hacer mis proyectos por separado de mi trabajo, claro, pues siempre tratando de crecer y de ayudarse, ¿no? Pues de tener, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Creo que eso dice en la Biblia, ¿no? Entonces, pues siguiendo eso y mi ambición personal, entonces pues yo venía aquí algunos fines de semana y a diseñarles y configurarles equipos de prueba para otros tipos de cables que ellos manejaban, ¿verdad? Entonces, a mí me ofrecen la gerencia de calidad y fue mi primera gerencia y fue a los 26 años, lo cual para mí pues fue un logro grande, ¿no? Entonces cuando yo llego aquí me topo con una situación parecida al caso anterior. Entonces, en ánimo de no repetir lo que ya vimos en el caso anterior, me voy a ir muy rápido. Les voy a decir que aquí esta era una maquiladora de 1,300 personas. Principalmente maquilaban cables, pero también maquilaban arneses, pero fabricaban sus propios cables. Es decir, ellos fabricaban sus cables, después los cortaban, los volvían arneses, los empacaban y se los mandaban a sus clientes. Así de fácil. Principal cliente, Northern Telecom. Era una empresa grandísima, creo que de origen canadiense. Y ellos hacían teléfonos, cables, infinidad de artículos de redes, todo lo que fuera de telefonía, tipo parecido a competencia, por ejemplo, de Ericsson. Sí, Ericsson, exacto. Avaya, creo que también. AT&T, la división anterior de AT&T que hacía teléfonos, cableado estructurado, pero ese tipo de empresa. Y estaba una planta enorme, estaba en la ciudad de Monterrey, y otra estaba, había varias en Canadá, y a todas esas esta empresa exportaba, pero hacía una cantidad de arneses. Lo que le llamaban, el principal producto era el coil cord, que es básicamente el cable que va de la estación telefónica al auricular. Es un cable que tiene así como una colita de marrano, pero larga, ¿verdad? ¿Sí? Y el cable plano que va de la estación telefónica a la pared, ¿sí? O al conector que está ahí en la pared, ¿verdad? Entonces, esos de todos tonos, colores, texturas, todo lo que se puedan imaginar, eso era lo principal que producían ahí. Entonces, pero también tenía una línea de especialidades, cables de especialidad. Entonces, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de coil cords y de arneses especiales para aplicaciones especiales que existen. Es una infinidad, miles y miles. ¿Sí? Pero hay clientes en los Estados Unidos, en Canadá, Norteamérica principalmente, que ocupan esos cables para clientes muy especiales.
que los piden una orden de 10 o de 20, o mándame 5. Y obviamente se cobran carísimos en comparación de los que piden órdenes de 25,000 o 30,000 de uno solo, ¿verdad? Porque sí las hay, 3,000 de este, 4,000 del otro. Era, digamos, que ese sería como el producto regular de esta planta de arneses, en ese tipo de volumen. Alto volumen, mezcla media, pero ellos tenían este tipo de producción, porque ellos digamos que desarrollaron su empresa basados en una atención al cliente minorista, ¿sí? Entonces, esa parte siguen atendiéndola. Bueno, entonces aquí el problema más grave que a mí me plantearon cuando yo llegué: Bernardo, por favor, ayúdenos a resolver esto que tenemos aquí, que es tenemos todas estas quejas al mes. Y tenían ahí como 1,000 quejas acumuladas, no estoy exagerando, bueno, como 500 quejas acumuladas, de las cuales habían contestado 10. Y muchos clientes con una pésima imagen porque pues ya no les contestaban, o ya estaban desesperados porque sus prototipos o sus piezas especiales no se las mandaban, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que hice, pues ahora sí que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Hay que echarse el clavado. Y realmente la gente que tenían ahí, pues no estaba al nivel, porque ni siquiera hablaban inglés. Entonces todos los clientes de las quejas, pues el 95% estaban en Estados Unidos, ¿no? Entonces pues no había otra más que hablar con cada cliente y ir contestando cada queja, ¿no? Pero entonces, básicamente en el momento de estar haciendo una segregación y haciendo básicamente un 5S de las quejas, de cuáles quejas estaban vivas, cuáles ya no, cuáles clientes estaban ahí, cuáles ya no, etcétera, para primero separar lo que sirve de lo que no sirve y después poner cada cosa en su lugar. Entonces armé un archivo de cada cliente, pues, con sus quejas, pero también fui poniendo la especificación del producto que correspondía a la queja. Entonces, obviamente había que atender las urgencias del día, ¿no? Y agarrar el archivo, si ya estaba armado, de esa queja, y darle con ese cliente hasta calmar el vendaval, ¿no? ¿Sí? Y ya después, otra vez la talacha, regresar a organizar. Entonces, más o menos, una vez que ya tuve un 80-90% de la situación clasificada y pude hacer, pues ya saben, ¿no? Pude hacer la famosa gráfica de mayor y menor, ¿sí? Por número de parte, por cantidad de quejas. En este caso era cantidad de quejas, porque las piezas no eran relevantes. Porque de los embarques de alto volumen, de producción regular, el número de quejas era mínimo. Una queja, 2 quejas al mes. O sea, eso fue una gran noticia, porque de lo que hacían mucho, no había quejas. O sea, por lo menos no llegaban las quejas al negocio, a la planta. Pues que haya sido que porque ahí la forma de trabajo, imagínense, eran arneses de 75 centavos, de $1.20. Entonces, ¿ustedes creen que los instaladores iban si veían un arnés que se les rompía el plug, a veces se rompía una patita, ¿ustedes creen que iban a hacer una queja porque se les rompió una patita? Pues no, agarraban el siguiente y ya se lo tiraban y vámonos. Como sucede en cualquier instalación. Si han estado en una instalación de cableado estructurado, pues digamos que, híjole, no es exactamente común, pero de vez en cuando fallan los conectores, o sea, se rompen. Y eso es hasta cierto punto normal, porque depende mucho de las condiciones de instalación. O sea, no nada más depende de la fabricación del mismo, ¿verdad? Obviamente, si ya se vuelve un problema crónico, que fallan 50, pues entonces a lo mejor ahí sí llega una queja, pero pues eso casi no sucedía nunca. Entonces, bueno, me enfoqué solamente en las especialidades del cliente.
Y entonces lo que vimos fue que de esas quejas de las especialidades, más o menos el 60% eran productos que no se habían fabricado, nuevos o que no se habían fabricado recientemente. Y eran errores en los dibujos. Entonces ahí viene la primera segregación grande, ¿no? Errores en los dibujos. Oh, ok. Y luego del otro 40% era lo mismo. No se habían fabricado recientemente, pero aparentemente los dibujos estaban correctos. Qué interesante, ¿no? Entonces ya de ahí, bueno, eso es lo que nos llevó el causa raíz, ¿verdad? Causa errores en los dibujos. Bueno, por aquí debería haber una flecha que dijera método, sí. Y ya después, método, dibujo incorrecto, ¿sí? Y después, aquí veríamos en la construcción del Pareto, ese fue el causa-efecto. Aquí veríamos en la construcción del Pareto, pues que esta cosa de aquí diría dibujos. Oh, ok. Muy bien, entonces, y después, ahora sí, continuando el 5 ¿por qué? ¿Por qué la causa? A ver, ¿cuál es que les dije que es? 15 ¿por qué? 5 porque no se detectó, 5 porque no se previno y 5 porque lo que lo causó. Entonces estamos sobre la línea del 5 por qué, tratando de identificar la causa. Entonces, analizando los dibujos, vimos que estos dibujos, pues para empezar no se hacían en un lugar cerca de la planta o por un departamento de la planta, sino que estos dibujos los elaboraba un departamento de ingeniería en Estados Unidos. Allá en esa planta avenida Rhode Island, alguien allá hacía el dibujo y lo mandaba a México. Entonces, los requisitos del cliente los tomaba alguien de comercial, departamento comercial de Monterrey, ¿sí? Porque si iba a ser un producto de la planta de Monterrey, esa persona debía tomar los requisitos del cliente, hablarle al departamento de ingeniería donde debía estar el ingeniero, que tenía que hacer el dibujo, de vuelta el cambio de requisitos y luego de regreso para México. Bueno, en ese teléfono descompuesto se iban casi todos los problemas, porque no se incluían requisitos. Otro grave era, bueno, aquí los veríamos, ¿verdad? En el Pareto, ¿no? Porque no se incluían los... Ahora, siguiente, ¿por qué, verdad? ¿Por qué había errores? ¿Cuáles eran los errores? Faltaban especificaciones. Especificaciones viejas. Es decir, allá este ingeniero, como ya tenía mucho tiempo trabajando en el negocio, él lo que sacaba era un diseño similar. O sea, mira, pues es idéntico, nomás le quieren que le cambie esto y esto. Pues agarraba y lo reflejaba a lo que él mejor le entendía, a la chica de comercial que le hablaba aquí de México, y lo metían. Pero pues entonces, ¿qué pasó? Pues no estaba. Seguramente algunas de todas las especificaciones del dibujo no estaban. ¿Por qué? Porque eso era otra cosa, el sistema no se actualizaba. O sea, los dibujos de ese producto cuando se fabricó, lo actualizaron, probablemente el dibujo se quedó en piso, pero nunca lo llevaron a su base de datos. Entonces, pues obviamente faltaban requisitos. Entonces a lo mejor se agarraba un dibujo de 3 versiones anteriores, que fue lo que descubrimos. Entonces, no faltaba lo que estaba pidiendo, lo nuevo, a veces, sino que faltaba lo que ya se había fabricado, lo que ya se había hecho anteriormente, pero que no estaba en ese dibujo, en esa versión. Entonces se brincaba a lo mejor el padre y el abuelo, y se iba con el bisabuelo y les ponían lo nuevo y lo fabricaban y toma la verdad, de a tiro por viaje. Entonces esto causó un problema serio, porque había conflictos políticos entre
la dirección de la empresa en México y la dirección de la empresa, la parte comercial, allá en Estados Unidos. Cabe mencionar, empresa familiar, estos eran parientes, ¿no? Entonces, aquí realmente y es algo que yo recomiendo, para tratar de evitar conflictos políticos y no ponerse uno en medio de una guerra la cual uno no va a ganar y lo más probable es que salga uno herido, ¿sí? Yo establecí perfectamente los hallazgos y entonces cada problema que íbamos encontrando las causas lo documentábamos en blanco y negro y no dábamos pie a la discusión, vaya. O sea, esos son los datos. Y si hay preguntas, aquí está la información que recopilamos. La podemos revisar y la podemos explicar todas las veces que quieran, ¿verdad? Es parte del trabajo. Pero nosotros no nos pusimos a calificar si el desempeño o si había buenos y malos o nada de eso. Porque ahí entra uno en otro ambiente. Y recuerden, lo que se mide se controla. Y hay que ser muy frío. Hechos y datos. Tratar de dejar siempre todo lo que son sentimientos, chismes, envidias, todo eso dejarlo en la puerta, y cuando ya ingresa uno a hacer el trabajo, tiene uno que estar pensando fríamente en hechos y datos. Entonces, en conjunto con el director técnico de la empresa aquí en México, yo estaba como gerente de calidad. Nuestra propuesta fue establecer un departamento de ingeniería de producto en la planta de Monterrey. Y entonces, de esa forma, que el ingeniero de producto, o bueno, de aplicación, ¿sí?, se hiciera cargo de tomar los requerimientos del departamento comercial, revisarlos con la experiencia del ingeniero de producto de la planta de las oficinas de Estados Unidos, y sobre todo el trabajo del día a día, actualizar la base de datos de diseños, que lo que nosotros tuviéramos en piso de producción fuera lo mismo que estaba en el área de diseño y fuera lo mismo que tuvieran en Estados Unidos. Entonces, para esto, que era algo que ya tenían en mente hacer, pero que no se había, digamos, cristalizado para hacerlo, se compró un nuevo sistema. Lo que yo les había comentado anteriormente, que era una buena solución, un EPDM, un Electronic Product Data Management. O sea, de tal manera, ahí realmente les voy a decir, se compró el sistema solo no iba a hacer nada. O sea, aquí la gran tarea la tuvo las dos personas que pusieron a un ingeniero líder y a un ingeniero a establecer el sistema, actualizar la base de datos y actualizar todos los dibujos. Entonces, eso gradualmente empezó a reducir las quejas de los clientes, ¿sí? Hasta que llegamos a un punto donde digamos que el presidente de la empresa aquí en México, pues pasó tanto tiempo y tuvo que invertir dinero. Entonces él estaba desesperado porque de Estados Unidos le seguían los reclamos de de la rama de ella, que pues eran sus parientes, ¿verdad? Entonces, pero ya habíamos pasado de 45 a 5 quejas por mes. Entonces, yo las presentaciones de métricos, porque hay que compartirles que establecieron las presentaciones de métricos cada semana, ¿sí? Y para él podía ir cada semana, o si no, él podía ir a la mensual. Pero lo ideal es que, aún como presidente, como se estaba, digamos que cambiando o implementando una nueva filosofía de la empresa, porque no estaban acostumbrados a medir.
no estaban acostumbrados a tener métricos. Entonces se les pidió a producción que presentara sus métricos, a mantenimiento que presentara sus métricos, etcétera. Bueno, finalmente tuvimos las juntas mensuales y entonces él vio, pues es que son 5 quejas. No, pero espérese tantito. Apenas empezamos a medir en partes por millón. Eso quiere decir piezas defectuosas entre piezas producidas en una unidad de tiempo. Entonces resultó que el índice de calidad externa estaba en 350 partes por millón promedio. O sea, 350 partes por millón, prácticamente el nivel de hoy en día de una automotriz. ¿Por qué? Pues porque ellos producían 500,000 arneses, o sea, 500,000 piezas al mes. Y entonces las quejas que llegaban, pues al ponerlas en piezas, pues no eran muchas. 70 piezas, 80 piezas. Entonces, eso es otra parte muy importante de ver los datos fríamente. O sea, hay que poner la lupa donde hace falta poner la lupa. Entonces, la lupa se estaba poniendo en los clientes y en producto terminado de forma equivocada. Ahí no había que poner la lupa. Pero obviamente otra vez volvió a causar un problema. Entonces, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Y posteriormente, conforme fuimos revisando los indicadores, pues nos dimos cuenta que el scrap lo traían muy alto. 12, 13, 14%, muy, muy alto. Y entonces, pues por eso también las utilidades, como las querían tener, porque ahí sí tenían buenas utilidades, por el tipo de administración familiar, donde tienen un bajo nivel de indirectos, porque tienen una baja cantidad de empleados administrativos. O sea, la relación a lo mejor de empleados administrativos contra empleados directos a lo mejor es de 75-1, ¿verdad? O de, no sé, no quiero exagerar, ¿verdad? Pero si eran 1,300, pues a lo mejor era de 100-1, ¿verdad? Y éramos 130, menos, como es, ¿sí? Y 75-1. Y en una empresa corporativa, digamos de clase mundial, pues realmente hay mucho más soporte administrativo. ¿Por qué? Por los sistemas. Los sistemas nos van a ayudar a que la ejecución estructurada y disciplinada se mantenga día con día. ¿Sí? Cuando no hay eso, no hay mantenimiento de los sistemas. Por ejemplo, el ERP, el sistema de mantenimiento preventivo, el sistema de adquisición de datos que se debe tener en piso, ¿sí? La planeación diaria, el sistema de compras, el MRP, todo eso son datos que necesitan no solamente cargarse en el sistema. Una cosa es tener a los capturistas o la adquisición de datos automática. Eso es una cosa. Lo otro es procesarla para quitarle toda la basura y mantenerla al nivel que tiene que estar todos los días. Eso no tenía. Sí, pues por eso hacían muy buen dinero, ¿verdad? Pero bueno, ese era su esquema. Aquí, sin perdernos, el problema era el scrap. Entonces, yo pasé de mi función de gerente de calidad. Me pidieron que ahora tomara la función de gerente de calidad e ingeniería de proceso. O sea, que absorbiera la ingeniería de proceso. Entonces, otra vez, tenemos la oportunidad de trabajar en equipo en esa planta, y lo que establecimos fue un programa de automatización de todas las extrusoras, que es donde vimos por procesos. Otra vez hicimos una grafiquita, ¿verdad? Esta a lo mejor no tanto el Pareto, sino para ver por proceso en dónde se tiraba más. Y después, dentro del proceso que se tiraba más, ¿qué máquina tiraba más? Y entonces en esas máquinas establecimos un plan de mejora para cada máquina. Y entonces establecimos automatización, instalamos PLCs en las máquinas extrusoras, instalamos control automático, láser, vía láser,
para controlar el diámetro y la velocidad de la máquina, ¿sí? Y con eso poder lograr que se redujeran el número de paros, porque cada paro es un tiradero. Se tira cobre, se tira plástico y todo. Y eso lo van a ver en casi cada proceso que existe en este mundo, ¿no? Cada paro representa tiempo y representa materiales. Casi siempre. Y si no, nada más es tiempo muerto de la máquina y también tiempo muerto del técnico, del operador, ¿verdad? Pero eso también cuesta dinero. Entre más sofisticado es el proceso, el operador gana más, ¿sí? Y la máquina parada cuesta más. Hay que recordar que la máquina es como si fuera un avión. La máquina tiene que estar por una renta y tiene que tener un retorno a la inversión. Si ese retorno a la inversión no se cumple, está mal. Está mal. O sea, la máquina tiene que estar produciendo. O sea, que la caja de registrador esté ting, 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 ting todo el tiempo. Entonces, con esa, otra vez, PLCs, ¿sí? Pusimos en los motores, BFDs, variadores de frecuencia, ¿sí? Para evitar las fallas, porque los arrancadores que tenían estas máquinas eran unos arrancadores ya muy viejos, ¿sí? PLC para poder tener una secuencia de arranque, secuencia de paro, y aparte el PLC conectado con el control automático de velocidad con sus monitores mímicos para que el operador fuera lo más sencillo para él, para que estuviera como el control fuera lo más simple, como un niño de 7 años, así. Y entonces eso lo instalamos en las dos extrusoras, al final de cuentas, tanto de lo que le llamaban inners, los cables internos, como los cables externos. Y esto vino a reducir pues, un 7 del 14%, 15% que por ahí traían, 13-14% es lo que me acuerdo. Vinimos a reducir la mitad, un 7.5%. Entonces, gran mejora también. Y luego la otra parte fue con las tiradoras de cobre, donde también pusimos PLC. Tenían un proceso de estirado de cobre previo para poder hacer las almas de cobre. Y las máquinas también eran viejísimas. Pero eso no importa. Si la máquina tiene buena herramental, está bien mantenida y se puede automatizar, es una máquina que se hace un overhaul y queda como nueva para trabajar otros 20 años, 25 años. Eso no es problema. Entonces establecimos otra vez implementar controles, PLCs, controles electrónicos, un sistema de monitoreo, control de velocidad también por medio de los drives de velocidad, y un control de herramientales, de dados, para saber la vida de los dados y poder tener un mantenimiento preventivo. Los dados de estirado son muy importantes. Asimismo, los herramientales de extrusión también son muy importantes. Entonces establecimos un control de mantenimiento predictivo, lo cual igual nos ayudó a partir el tiempo extra. El tiempo muerto, perdón. El tiempo muerto después hay a consecuencia el tiempo extra, ¿verdad? Entonces, total, que de tener una eficiencia de ambos departamentos, uno el de extrusión 50% y el otro el de estirado más o menos 55%, los dos pasamos arriba del 70%. Un departamento en un área de fabricación que tenga un 70%, créanme, si una persona le dice que sin hacer gran cosa llegaron al 90%, no le crean. Tener un 70% ya cuesta trabajo. Llegar a un 80% ya es un gran grado de experiencia, de expertise que se ha logrado y un buen grado de mantenimiento. Estar arriba del 85% ya llegar a un cierto nivel de masterización ahí de su área de producción. 88 ya le están pegando a world class, ya nivel japonés, nivel alemán. Porque yo he estado en Alemania y en Francia y en varios países y es una mentira que allá trabajan al 90%. O sea, procesos a lo mejor muy específicos, muy automatizados, es probable que sí. Pero los procesos manuales equiparables o semiautomáticos equiparables es muy difícil. Pero bueno, entonces eso fue el segundo caso de éxito. Para el siguiente capítulo repasaremos los logros y hablaremos del tercer caso de éxito. Bueno, entonces nuevamente mi nombre es Bernardo Vargas. Esto fue Éxitos en Manufactura. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hasta luego.